Bueno, buenas tardes, buen día, buena noche. Me presento, mi nombre es Juan Sebastián Sánchez Sánchez, integrante del grupo número 4 de Práctica de Ingeniería 4. Durante este video lo que vamos a hacer es explicar y mostrar cuál fue nuestro proyecto desarrollado durante este curso, basado obviamente en la problemática que atraviesa actualmente eh, la población humana y es el COVID-19, pero enfocados hacia el autocuidado de cada persona. Primeramente quiero empezar con unos datos que nos parecen bastante importantes y es saber en cuánto o en qué se ubica el nivel de camas UCI a nivel Colombia. Colombia en cuanto a sus sistemas médicos pues tiene sus falencias y con esta pandemia se vio demostrado que hay mucho que mejorar y mucho que el gobierno y que a nosotros mismos como ciudadanos debemos ayudar a buscar estrategias para mejorar en esta parte. Voy a empezar primero dando unos datos en cuanto a los niveles y a la cantidad de camas UCI que tiene cada departamento. Y bueno, Colombia no cuenta con más de dos camas de unidades de cuidados intensivos por departamento. O sea que para cada adulto mayor y por cada 10.000 habitantes no hay más de dos camas no hay más de dos camas de unidades de cuidados intensivos. Por ejemplo, estos departamentos olvidados como lo son La Guainía, Vaupés, Amazonas, entre otras, ni siquiera llegaban a o ni siquiera llegan aún a tener una cama UCI en comparación con otros países. eh, Al 2017 Colombia presentaba una estadística de menos de dos camas por cada 1.000 habitantes, algo que en teoría es preocupante con lo que se está viviendo actualmente y con el nivel de contagio que se afronta y con el que se llegó a afrontar durante los picos de la pandemia en las principales ciudades como Bogotá, Medellín, Cali. Bueno, del Atlántico era el que mejor presentaba valores en cuanto a estas tasas, aportando dos camas por cada 10.000 habitantes. Digamos que no es como el, la cantidad suficiente para esa cantidad de habitantes, pero en teoría es como el departamento que mejor presentaba referencias y estadísticas en cuanto a esto. Lo mismo podría decirse con el Cesar, que presenta un 1.6 de unidades de cuidados intensivos por cada 10.000 habitantes. Aspectos a tener en cuenta y aspectos que se deben trabajar desde todas las áreas de la sociedad. En cuanto a Bogotá, llega a una cama por cada 10.000 habitantes. Luego estaría el departamento de Antioquia, que presenta menos de una cama por cada 100.000 habitantes. Algo también importante para el departamento antioqueño. El Chocó, el departamento uno de los departamentos más olvidados, cuenta solo con 0.4 camas UCI, algo que se debe poner atención en estos departamentos bien afectados y donde en ocasiones el autocuidado no es importante para los habitantes de este departamento y que puede afectar y que afecta ahorita, que ahorita todavía lo estamos viviendo, los niveles de contagio. Esto es algo preocupante y ya para cerrar en cuanto a estos datos, al mes de marzo, que fue cuando se registró el primer caso positivo por COVID-19 en el país, Colombia contaba con 5.345 camas de cuidados de unidades de cuidado intensivo. Esto por datos del Ministerio de Salud. Lo que se buscó y lo que buscó el gobierno para el mes de agosto era llegar a un número de 10.000 camas UCI. Bueno, para contextualizar un poco y porque mencionaba primero esta parte, es por la pandemia que se está viviendo.
actualmente del COVID-19. A hoy se está cumpliendo un año de la detección del primer positivo para COVID del paciente cero que se registró en China. Actualmente la pandemia ha dejado más de 50 millones de casos en el mundo, un número de fallecidos que ya pasa el millón, y un país como Estados Unidos, una de las potencias que presenta, que es el número uno en cuanto a contagios, con casi 11 millones de contagios. Colombia presenta ahorita actualmente un poco más del millón de casos positivos y aproximadamente 34.000 fallecidos. Bueno, en cuanto a esto, y ante no tener una cura cercana, se viene a fondo, y que se ha recalcado bastante, es el autocuidado, ¿no? El lavado de manos, no tocarse la cara, usar siempre el tapabocas, bueno, no generar aglomeraciones, todo esto que ha llevado a buscar soluciones, ¿no? Que ayuden a no generar picos de contagios, ni tampoco saturación de los sistemas médicos, ni de la ni de las camas UCI. Entonces es por eso que se ve allí y que nos vemos en esa urgencia de generar propuestas que ayuden a mejorar el autocuidado, ¿no? Y es allí donde entramos nosotros como estudiantes de ingeniería, y lo que queremos es abordar allí es esa parte de cómo podemos aportar al autocuidado, al control de, de los de los al control de los signos vitales, ¿sí? Al control de los datos que aportamos como persona, y que reduzcan en gran manera el índice de contagio, y que reduzcan también la saturación de los sistemas médicos. Bueno, con todo esto, que se propuso y que se planteó como equipo de trabajo, lo que se trata de diseñar es un sistema de control, un sistema de monitoreo para personas que puedan presentar síntomas de COVID-19. ¿Con qué fin? Con el fin de alertar a un paciente en el momento en que deba recibir la atención médica especializada, ¿sí? Evitar así que no sea que porque siento dolor de garganta, o porque tengo, no sé, dolor de cabeza, ya lo asocie con COVID-19 y me vaya de una vez para un centro médico, y lo que haga es saturar, robar quizás un turno o un espacio para un paciente que en verdad necesite la atención especializada. Y bueno, esto lo queremos hacer es mediante la recopilación de unos datos, con sensores especializados para esto, que queremos medir. Son 4 variables: son temperatura, ritmo cardíaco, latidos por minuto y porcentaje de oxigenación en la sangre. Esto se va a hacer con un proceso de muestreo continuo. Luego de este recopilado de datos, lo que se va a hacer es clasificar y determinar el grado de complicación que tenga el paciente. ¿Para qué? Para saber si el paciente debe o no asistir a un centro médico. Eh, bueno, esa parte del proceso y de la adquisición de datos lo explicará mi compañero aquí continuamente. A continuación mostraremos la visualización de los datos obtenidos por parte de nuestro sensor de temperatura por medio de LabVIEW en el puerto serie. Una vez estando en LabVIEW, damos Run, inicializamos. Tenemos dos formas de obtener la información, ya sea muestreo por toma unitaria de una sola vez, o hacer el muestreo continuo de la temperatura.
Vamos a iniciar con el muestreo por toma unitaria. Observamos que nos está tomando la información que exista en el puerto serie y nos registra cada vez que tengamos o presionemos el botón de muestra. Si el paciente llegase a pasar de la temperatura, automáticamente en el label nos mostrará o nos arrojará el color correspondiente a su temperatura. Si por el contrario oprimimos o pulsamos nuestro muestreo continuo, automáticamente nos mostrará la temperatura si no existe ningún usuario frente al sensor, o si nos acercamos nos mostrará la temperatura del usuario. Si llega a exceder a la temperatura normal, que sobrepasa los 38 grados, tendremos la lectura y visualización tanto de los grados de la persona y visualmente el color correspondiente, que en este caso sería rojo. No tenemos ningún usuario enfrente en estos momentos, por lo cual marca una temperatura ambiente, el cual se refleja con el color rojo, y la temperatura en la que nos encontramos. Nuevamente debemos acercarnos y nos va a marcar la temperatura en la cual nos encontramos actualmente. Para finalizar la lectura, simplemente oprimimos el botón Stop. A continuación, mostraremos la lectura de los datos obtenidos por el sensor de gas, en este caso para tener la cantidad de dióxido de carbono emitido por la respiración de la persona por medio de LabVIEW en puerto serial. Damos en LabVIEW Run, iniciamos con la lectura. Como podemos observar en la gráfica, nos va tomando la lectura es el aire normal, el aire ambiente. Cuando exhalamos sobre el sensor, notaremos la diferencia y el cambio de la variación tanto en el buffer como en la gráfica. Como observamos, con cada inhalación y exhalación, el sensor nos toma y arroja los datos, los cuales están siendo almacenados en un archivo, el cual nos servirá para posterior tratamiento de la información. A continuación detendremos el sensado en botón Stop. En esta ocasión les mostraremos cómo obtenemos la información del sensor de oximetría en cuanto a los latidos por minuto y el nivel de oxígeno en la sangre por el puerto serie en LabVIEW. Simplemente con nuestro programa de lectura damos clic en Run e iniciamos. Automáticamente podemos observar cómo el sensor empieza a obtener la información, la cual está siendo almacenada en un archivo para exportar y el cual se verá tratado posteriormente. Como observamos allí, ya el sensor se calibra
con los latidos por minuto y el nivel de oxígeno en la sangre de la persona, el cual está entre el rango de los 95% al 97%, que es un rango estándar, y los latidos por minuto dependen de la agitación en la que se encuentre la persona o el estado de alteración que tenga la misma. Para detener el sensado, simplemente oprimimos el botón de stop. Bueno, para el tratamiento y análisis de datos, básicamente estamos terminando, pues digamos, todo el ciclo que estamos trabajando, y para eso lo que hacemos es tomar la salida del software de visualización de datos que nosotros y captura de datos que utilizamos, que para este caso fue LabVIEW, en donde podemos obtener tablas como las que tenemos acá, donde podemos encontrar, para este caso, los latidos por minuto y una tabla censado durante un minuto de los valores que puede llegar a tener una persona. Es el mismo caso que se utilizó para el sensor de respiración, para el sensor de temperatura y pues este de oximetría, que es el que les estoy mostrando. ¿Cómo trabajamos esto? Básicamente lo que hicimos acá fue trabajar a través de un script en Python con la herramienta Jupyter Notebook, donde logramos encontrar todos los valores de estadística, como lo son los valores de media, moda y mediana, pero los que nosotros nos centramos es exactamente en la media o el promedio. Entonces, ¿por qué? Porque pues a raíz de esto podemos encontrar cuál es la tendencia de una muestra de personas en específico, y a partir de ahí poder determinar si una persona nueva que entre a esta comparativa respecto a la media de la muestra va a tener sintomatología o no de COVID, en dado caso de que los valores no sean similares. Nosotros lo que hicimos entonces encontrar fue la media, y logramos encontrar estos valores con las medidas de los sensores, y es que para el sensor de oximetría, para las respiraciones por minuto, encontramos que el promedio, la media es de 74 respiraciones o latidos por minuto. Para el sensor de oximetría en la parte de oxigenación en la sangre, encontramos que la media o el promedio de la muestra de personas que censamos tiene un 94% de oxigenación en la sangre. Esto es en casos de una persona sana. Para el sensor de respiración encontramos que el promedio de respiraciones por minuto de una persona está sobre los 22.13, y para el sensor de temperatura encontramos que la temperatura promedio es de 36.18 grados centígrados. Entonces nosotros al analizar esta información, lo que logramos obtener fue unas gráficas de dispersión en donde logramos encontrar cuando está fuera, digamos, del segmento, o cuando son datos como aleatorios o alterados, donde podamos encontrar personas que no cumplan con lo que la muestra normal de gente puede encontrar. Nosotros encontramos, por ejemplo, para poder explicar de una manera más concisa. Para el sensor de oximetría, latidos por minuto, logramos encontrar, como ya les había explicado anteriormente, que la media está promedio en 74 latidos por minuto, pero una persona con sintomatología COVID claramente se puede observar aquí en esta parte superior sobre los 110-130 respiraciones por minuto, y esto es ocasionado pues debido a que el ritmo de respiración de la persona aumenta, y pues obviamente los latidos por minuto de esa misma manera también lo harán porque la persona está agitada. También lo pudimos comprobar verificando a través de estas campanas, en donde podemos encontrar que la campana que tienda más hacia cero sobre el eje Y es la que nos va a indicar que la persona tiene menos probabilidad de estar en condiciones sanas, con respecto a la muestra que nos arroja un conjunto muy similar y unido de datos. La campana claramente muestra los valores que no son a menos a la muestra general. Para el sensor de oximetría o porcentaje de oxigenación en la sangre, encontramos que la media de estos es cerca del 94.7% de valor de porcentaje de oxigenación en la sangre, pero podemos encontrar claramente que en una persona de COVID este porcentaje es inferior. Entonces logramos con este diagrama de dispersión poder identificar cuando estos valores están por fuera de la moda de los datos, y de esta manera poder identificar que esta persona tampoco cumple con los valores normales de sintomatología de COVID. Y en la campana de Gauss observar lo mismo. La línea verde nos muestra los valores promedio, y la línea amarilla los valores de esta persona dispersa que puede llegar a tener uno de los síntomas de sintomatología COVID.
En el sensor de respiración por minuto logramos encontrar que son 22 respiraciones por minuto en promedio, pero para una persona que tenga sintomatología COVID, estos ciclos de respiración aumentan debido a que está forzando sus niveles de respiración y empieza a generar hiperventilación. Entonces, de esta manera nosotros podemos encontrar y ver que los valores de respiración cuando aumentan son un síntoma de que la persona tiene otra causa o sintomatología de COVID como tal. De igual manera, visualizándolo como tal en las campanas, podemos observar que respecto a la media, que es la línea amarilla, las personas que puedan llegar a tener COVID pueden estar por fuera de esa línea de la campana y poder encontrar que cumple también esta falla en su sistema respecto a los síntomas de COVID. Por último, para el sensor de temperatura, los valores promedio que encontramos son cerca de 36.1 grados centígrados, la temperatura corporal de una persona normalmente, pero para personas que puedan llegar a tener COVID, estos valores pueden estar por encima, o sea, básicamente sintomatología de fiebre o fiebre alta. Entonces podemos encontrar básicamente los valores que se están mostrando acá, como son de 38, de 39 o inclusive hasta de 40 grados centígrados su temperatura corporal. Entonces, lo que nosotros queremos visualizar con esto es poder mostrar cómo lograr identificar claramente a través de los valores promedio de las personas y de manera gráfica a través de estos diagramas de dispersión o campanas poder identificar cuándo una persona cumple o no cumple con los requisitos mínimos para no tener sintomatología COVID y de esta manera poder encontrar y que se acerque a un centro de salud y hacer pues el sistema de monitoreo y prevención de manera oportuna.